la idea es, en realidad, pasarles 3 mensajes que a mí me parecen importantes, ¿no? Uno es algo que nos preguntan recurrentemente en los viajes que hacemos con el presidente, que es explicarles por qué esta vez es distinto. Y es muy importante entender esto, porque hace a la convicción, ¿no? El segundo mensaje sería el de el rol que juegan ustedes, empresarios y ciudadanos, en esta historia. Que, les adelanto, es mucho más importante de lo que uno por ahí desde el sector privado cree. Y el tercero es el que ya todos saben, en particular en este recinto, que es el enorme potencial que el país tiene, ¿no? Bueno, entonces, arrancando por el primer punto, ¿no? Cuando me preguntan por qué esta vez es distinto, yo creo que hay una cosa muy distintiva y bien clara, que es la primera vez en décadas que hay una vocación política por tener un orden macroeconómico. ¿Se entiende? Algunos, bueno, todos acá tenemos más o menos la misma edad y algunos más jóvenes, pero no hemos vivido muchos, digamos, procesos de estabilidad. Ahora, aún los que recordamos esos pequeños procesos, esos pocos años, ¿no? Alguno podría decir los primeros años de la convertibilidad, podría ser también los primeros años de la salida de la convertibilidad, aún esos pocos procesos que hemos visto no eran necesariamente decisiones políticas de tener un orden macroeconómico, ¿no? Era una situación de, si se quiere, de calma provisoria, producto de que veníamos de brutales crisis de mercado, ¿no? Antes de la convertibilidad, las hiperinflaciones del 89 y 90, de la salida de la convertibilidad, el default, la especificación asimétrica, la economía cayendo 16%, los salarios reales cayendo más del 40%, más del 60% en dólares. O sea, eran todas situaciones coyunturales. ¿Y por qué no duraban? No duraban justamente porque no había una vocación política de tener un orden macro. Era simplemente la consecuencia de que el ajuste lo había hecho el mercado. Cuando el ajuste lo hace el mercado, típicamente es brutal, y entonces típicamente ahí se produce durante un tiempo un proceso de recuperación. Pero nunca hemos tenido un presidente con la convicción que tiene nuestro presidente de que el orden macro es la respuesta a los males que venimos sufriendo desde hace más de 100 años. Y ese orden macro se resume esencialmente en el famoso déficit fiscal, ¿no? Ese tumor que hemos tenido en Argentina por más de 100 años, ¿no? En los últimos 123 años, como decía hoy bien el presidente, en 113 años hemos tenido déficit fiscal. Es decir, prácticamente la mayor parte de nuestra historia, de los últimos 120 años, ha sido así. Y los problemas dependían siempre de cómo se financiaba ese déficit, y hemos probado todo, subiendo impuestos, emitiendo, tomando deuda, y dependiendo de cómo se financiaba eso, digamos, las consecuencias que ustedes como empresarios y la gente común padecía, ¿no? Cada vez más impuestos, cada vez una carga más alta, cada vez más gente yéndose entonces al sector informal para protegerse. Si el financiamiento era con emisión, lo que ya sabemos, inflación, suba de dólar. Si el financiamiento era con deuda, crisis de deuda. Y típicamente, siempre que Argentina llegaba a ese punto de tensión, donde evidentemente tenía que decidir si hacer
un ajuste o dejar que el ajuste lo haga el mercado vía los mecanismos ya conocidos, Argentina siempre decidió lo segundo. Y bueno, defaultiemos, hasta incluso recordemos haber aplaudido algunas decisiones como esa, rompíamos contratos, todo lo que hoy nos pesa atrás, todo lo que hoy pesa en nuestro currículum y hace que hayamos perdido digamos, la materia prima más importante para hacer política económica, que es la credibilidad. Hemos perdido la credibilidad, ¿sí? Esta es la primera vez que he llegado a una situación límite, y cuando digo límite, pucha que era límite. O sea, esta situación sí que era límite, ni comparable con las últimas situaciones de crisis que hemos vivido, ni comparable con la situación previa a la salida de la convertibilidad, ni con la hiperinflación, ni con el Rodrigazo. Como siempre dice el presidente, era lo peor de las tres. Y se tomó la decisión entonces de finalmente, llegado ese punto, resolver finalmente el problema. Y ahí venía el desafío de decir, bueno, ¿cómo van a hacer para resolver el problema si en Argentina no se puede bajar el déficit nunca? O si son agresivos, 1 punto por año. ¿Cómo van a parar una emisión endógena cuando ya había más de 3 bases monetarias en pasivos remunerados? Imprimíamos una base monetaria cada 2 meses y medio. Una inflación que para diciembre mayorista estuvo en 54%, anualizada en más de 17.000, y todo esto con la mayoría de los precios pisados. Estamos hablando de tarifas, alimentos, combustibles, o sea, un cóctel hiperinflacionario único. Y en ese contexto, de vuelta, vino un presidente que explicó en campaña cuál era la raíz de nuestro problema, y la gente le creyó. La gente se hartó finalmente de la política, se hartó del relato, se hartó de la mentira y lo votó contra lo que se podría haber esperado, ¿no? Vino una persona sin partido, sin gobernadores, sin financiamiento, y le ganó a todo el aparato político. Y este es un detalle que no tiene que pasar desapercibido, porque esta combinación es lo que hace esta vez que la situación sea tan potente. Tenemos un presidente con la convicción total de no moverse ni un ápice de nuestra regla fiscal, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la gente, que algunos hubieran sospechado que no iban a apoyar nunca un ajuste, y ahí lo tienen a más de la mitad de la población apoyando y apoyando, ¿no? Entonces creo que este es un elemento distintivo clave, porque esta es la mayor garantía que nosotros podemos darles a ustedes a la hora de invertir en el país. Que este es un cambio que va, digamos, apunta a ser un cambio histórico, un cambio de tendencia, un cambio de largo plazo. Nosotros venimos a hacer lo opuesto a lo que se hizo toda la vida. Exactamente lo opuesto. Venimos a terminar con el déficit, venimos a terminar con la emisión, venimos a terminar con la inflación y venimos a bajar impuestos. Todo lo que Argentina no hizo en los últimos 100 años. Y los resultados están siendo, yo diría, más que elocuentes, ¿no? O sea, redujimos en el primer mes el déficit fiscal. Esto es algo que no tiene antecedente mundial. O sea, terminamos con el déficit fiscal en 1 mes y con el déficit cuasi fiscal en 7 meses. No hay más emisión en Argentina. Yo no sé cuántos son conscientes de eso. No hay más emisión en Argentina. El mundo está choqueado con esto. El otro día estábamos
con el equipo económico acá presente en el G20, y en la reunión bilateral con Estados Unidos, con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sería la ministra de Economía, y miraba atónita, no podía creer lo que el país había hecho en 7 meses. Nos dijo en inglés, nothing short from miraculous, nada menos que milagroso lo que se había hecho. Y es cierto, y así es percibido hoy en el mundo. No tiene que pasar desapercibido esto, porque lo que quiero decir es que el trabajo más importante, ese que parecía que no se podía hacer, se hizo, ya se hizo. Entonces, nosotros les garantizamos el orden macro, y la micro es el empuje que tiene que venir del sector privado mismo, para que podamos tener un mayor crecimiento, para que tengamos superávit fiscal y entonces podamos continuar bajando impuestos como todos ustedes quieren, ¿no? También pasaron cosas, digamos, que van más allá de lo económico. Se aprobó la ley bases cuando realmente tenemos muy poca representación en el Congreso. Se pasó el decreto, el famoso decreto desregulador de Federico, que está haciendo un trabajo fenomenal, todos los días desregula algo, y es otra de las cosas que también hay que terminar en este país, así que digamos, es un trabajo que les aseguro que en un país como este es de lo más arduo que te puede tocar, y se está haciendo de manera fenomenal. Se terminaron con los piquetes, se terminaron con los gerentes de la pobreza, y si me preguntan a mí qué es lo que hay que mirar hoy, porque mucha gente pregunta por el dólar, por el riesgo país. No sé cuántos de ustedes saben que en economía suele haber lo que se llama indicadores adelantados e indicadores retrasados, ¿no? Leading indicators, que es lo que la gente mira para ver, digamos, hacia dónde va el país, hacia dónde va la economía. Algunos tendían a mirar siempre el riesgo país digamos, como un proxy de lo que puede venir. Yo creo que hoy el indicador adelantado más importante, ¿saben cuál es? La realidad. Ese es el indicador adelantado que todos tienen que mirar. Los demás van a ir acompañando la realidad. Ahora, mientras la inflación siga bajando, la economía recupere, todo lo demás va a acompañar. Yo sé que a ustedes los desvela el cepo y a nosotros también, obvio, pero no se trata de salir a las apuradas o mal. Este es un cambio de largo plazo. No importa si tarda un mes más o dos o un mes menos. Acá lo que hay que entender es que estamos terminando con el impuesto más distorsivo de todos, que es el impuesto inflacionario, y eso inevitablemente va a pasar por lo que dije antes. O sea, acá hay una causalidad. Esto es clave que se entienda. A Argentina no le fue mal siempre por casualidad. Le fue mal siempre porque era un mal alumno. Era un alumno que no estudió nunca. Entonces, sí, cuando iba a dar examen, lo bochaban, obviamente. Nunca hubo un complot contra Argentina de nadie, ni los profesores, digamos, nos querían bochar o hacer preguntas difíciles. Era simplemente que hacíamos las cosas mal. Entonces, ¿por qué ahora es distinto? Por la combinación de estas dos cosas. Porque hemos decidido hacer los deberes, finalmente. Hemos decidido hacer los deberes, no nos vamos a mover de eso. Está la convicción atrás del presidente para seguir ese rumbo y está la gente apoyando.
Eso es la mayor garantía que pueden tener todos. Y les agradezco en ese sentido la paciencia, porque por supuesto que a todos nos gustaría ver ya, digamos, mayores bajas aún de impuestos, y nosotros entendemos la ansiedad de todos los sectores, pero que ustedes entiendan también que todo lo que comentamos antes pesa en las espaldas de Argentina a la hora de hacer política económica. Lo que decía antes, Argentina no tiene credibilidad. Entonces, como no tiene credibilidad, uno tiene que primero dar resultados. Ya no puede hacer promesas. Si nosotros dijéramos, vamos a bajar el déficit fiscal, y nadie nos creería. Si dijéramos, el Banco Central no va a emitir más o no va a financiar más el Tesoro, y nadie nos creería. ¿Por qué tuvimos que hacerlo de esta manera? Porque no tenemos ya credibilidad. Entonces, hoy están los resultados y eso es lo que ustedes tienen que ver. La realidad es lo más importante y hoy la realidad está demostrando que lo que estamos haciendo es lo correcto. Vamos al segundo punto, que era el rol que juegan ustedes y los ciudadanos. Nuestra tarea, más allá de lo económico también, lamentablemente, es combatir el escepticismo, porque todos son escépticos, porque todos son argentinos, todos han vivido crisis y todos tienden a pensar que, y bueno, pero esto es Argentina, lo van a bochar de vuelta. Ya la vimos. No, no digan ya la vimos, porque no se hizo nunca esto. Entonces, no la pudimos haber visto porque no se hizo. Esa es la realidad. Por eso explico lo de la causalidad, para que se entienda. Porque, por otro lado, por supuesto que, como dice el presidente, las negras también juegan. Entonces vos vas a tener del otro lado gente todo el tiempo tratando de puntualizar que las cosas no pueden salir. Al principio era nada, imposible que siga habiendo equilibrio fiscal. Fue el primer mes porque no le pagaron a los jubilados. Bueno, pasaron 7 meses, los jubilados en términos reales están cobrando 5% más desde que asumió el presidente Javier Milei. Después era, no, bueno, pero la inflación está bien, la bajaron de esos niveles, pero no puede bajar del 7%. Bueno, bajó en un mes del 8 al 4%. Entonces mutamos a, no, bueno, sí, pero la recesión no tiene fin, la economía recuperando. Entonces dicen, ¿y ahora qué podemos decir? No, bueno, pero le falta acumular reservas. O sea, siempre va a haber gente del otro lado tratando de mirar no la mitad del vaso lleno, lo que se pueda mirar de la mitad del vaso vacío, sino vaciarlo casi. Entonces, nuestra tarea es explicarles y contarles por qué las cosas están funcionando y por qué van a seguir funcionando para combatir ese escepticismo. ¿Por qué? Porque en esta película hay un protagonista principal, sin duda, que es el presidente, ¿sí? Del presidente, le digo, el presidente siempre dice que cuando se retire va a vivir dando conferencias. Yo voy a vivir de escribir algún libro, porque les digo que las anécdotas que tengo de los viajes con el presidente, si las contara, digamos, no me las creían. Yo en serio no las cuento porque si no van a creer que estoy loco o estoy fanatizado, entonces no las puedo contar. Pero me las grabo en el teléfono o algo y digo, bueno, en el futuro las contaré. Pero el presidente es un polo de atracción en sí mismo, esa es la realidad. El nivel de respeto en el mundo que genera es absurdo para cualquier presidente de cualquier país, ni hablar para un país como Argentina. Hoy es una de las 3 voces más escuchadas del mundo. Y como digo, ojalá pudiera contar ciertas cosas, pero digamos, el presidente en sí mismo genera mucha atención, eso genera mucha atracción, digo, hacia lo que estamos haciendo, genera inversiones. Todo esto que estamos viendo de inversiones anunciadas y eso, es raro verlo en la economía real en un plazo de tiempo tan corto. No pasa típicamente. Las inversiones en la economía real, las decisiones de inversión en la economía real llevan mucho tiempo. En ese sentido, el presidente es un atajo
fenomenal. Entonces, sí, claramente hay un protagonista, hay actores de reparto, como los ministros y los secretarios, y están ustedes, los empresarios y los ciudadanos, que ustedes estarán pensando, sí, nosotros somos los extras. No, ustedes son los coprotagonistas. Y esa es la parte que tienen que entender, que me encantaría por lo menos transmitirle, y no se los digo como un mimo, se los digo porque realmente lo pienso. Ustedes son los coprotagonistas, el presidente protagonista, la gente y los empresarios coprotagonistas, y los actores secundarios somos nosotros, porque la sumatoria de las decisiones individuales de ustedes es lo que va a definir que esta recuperación que inexorablemente se va a dar sea más o menos rápida. Ustedes pueden pensar, no, ¿en qué puede influir lo que yo haga? O piensa, un montón, un montón. Si ustedes entienden que estamos realmente frente a un cambio histórico, ¿sí? Bueno, digamos, cambia todo realmente. Por eso es muy importante que se entienda el porqué y la causalidad y todo. Y el rol, insisto, que ustedes tienen en esta historia es infinitamente más importante de lo que uno del sector privado puede imaginar. Créanmelo. Escuchaba a José también, por supuesto, hablar del tema impositivo. Como digo, nosotros también estamos, o sea, venimos a eso. Lo que pasa es que, como siempre digo, esto va a llevar un tiempo. Por lo pronto hemos bajado lo que todos definimos como el peor de los impuestos, que es el impuesto inflacionario, ¿no? Y no tengan duda que vamos a ir bajando todos los otros impuestos, esos distorsivos con los que no sé cómo ustedes lidian, porque realmente las cosas que cobramos, ahí la miro a Flor, pero digo, viene de nuestro lado. Entonces, esa es la forma de ganar competitividad. Hay que dejar la idea esa fantasiosa de que se gana competitividad devaluando para que lo pague el que menos tiene y engañarnos de que somos un país competitivo. Y en realidad lo único que generamos es una carrera nominal que nos lleva siempre a las crisis que siempre hemos tenido. Nosotros vamos por el otro camino, que es el de ganar la competitividad devolviéndoles la plata al sector privado, bajando impuestos. Y eso va a pasar. Así que tengan plena confianza que esto va a continuar. Y por último, les decía, el tercer mensaje es que no perdamos de vista que estamos, digamos, en un país que tiene un potencial enorme, ¿no? Tenemos realmente todo. Ustedes producen alimentos para más de 400 millones de personas, tenemos minería, tenemos energía, tenemos un intangible que no se presta mucha atención, que es espectacular, que es el capital humano. Tenemos un capital humano realmente extraordinario. Tenemos también ahora nuevas medidas, ¿no? Tenemos un nuevo régimen de inversiones que está generando una atracción enorme. Ya ha habido anuncios de inversiones por más de 40.000 millones de dólares. Y también a nivel de personas, también hay una oportunidad muy grande con el blanqueo de capitales. Esta es una oportunidad, de vuelta, el blanqueo es algo muy parecido a la ley Bases. Es algo para la gente, ¿sí? No tiene una intención recaudadora el blanqueo. El blanqueo tiene la intención de que todos entiendan que empieza una nueva Argentina, que todos podemos ser parte, que ya no va a ser necesario esconderse y tener la plata al cero en una caja de seguridad o abajo del colchón. No va a valer la pena, no vale la pena. Pueden hacerlo y tengan la plena convicción que si se hace eso, el país va a cambiar mucho más
rápidamente y más fuertemente, porque de vuelta la intención de ese blanqueo no es recaudatorio, sino que se motorice la economía. Por eso lo hemos hecho de la forma que lo hemos hecho. Algunos piensan erróneamente que se paga multa si son más de $100.000. No, no es así. Se puede no pagar multa por cualquier cifra si se blanquea antes del 30 de septiembre y dadas ciertas condiciones que son muy fáciles de cumplir, muy fáciles. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos construir una Argentina nueva. Ya fue, sí, durante muchas décadas fue la forma de defenderse de todo el mundo y es entendible. Ahora estamos yendo a una Argentina nueva y esta es una oportunidad histórica y desde ese punto de vista ustedes pueden contribuir enormemente también. Es parte de esta construcción. Ustedes tienen que sentirse parte porque realmente lo son. Eso, ojalá no me alcanzan las palabras para transmitir este concepto, pero desde este lado, déjenme terminar diciéndoles lo que efectivamente sentimos todos los que estamos en esto, y es el agradecimiento por el apoyo siempre de todos, en particular de este sector que decirles. Y sobre todo invitarlos, como dije antes, invitarlos a que se sientan coprotagonistas, porque efectivamente lo son. Y si racionalizamos esto y entendemos que entre todos podemos construir ese país que tanto nos merecemos, les aseguro que nos vamos a sorprender de lo que puede ser este país en los próximos años. Así que muchas gracias a todos de vuelta y espero haberlos convencido de algo.